Detente un momento a pensar y pregúntate esto. ¿Por qué, a pesar de todos tus intentos por parecer fuerte, siempre hay una voz interna que susurra que no es suficiente? Esa sensación incómoda, como si todos pudieran ver a través de la fachada, es más común de lo que imaginas. No te sientas mal por eso. Casi todos hemos tenido que aprender obligatoriamente a inflar el pecho, a hablar más alto, a ensayar sonrisas. Pero en el fondo de nuestro ser sabemos perfectamente que algo no cuadra. Tenemos esa ligera espinita que no nos deja descansar. Antes de que comencemos este profundo viaje, quiero que se te quede algo bien grabado en tu cabeza. La verdadera confianza no vive en el ruido ni en la actuación. Está escondida en un lugar que casi nadie se atreve a visitar, ese instante en que dejas de demostrar y simplemente te quitas la máscara y existes. Hoy voy a mostrarte lo que casi nadie dice sobre la seguridad real, y si te quedas hasta el final, entenderás por qué tal vez la confianza que llevas buscando tanto tiempo ya estaba contigo, porque nos enseñaron a creer que la confianza significa imponerse y hacerte notar, de tal manera que a todos les quede claro que eres un ser inquebrantable, que nada te mueve, que el más fuerte es el que habla más alto, ocupa más espacio y nunca duda. Pero en realidad eso rara vez es confianza. Lo que vemos es miedo disfrazado de valentía. Qué loco, ¿no? El que más aparenta tener confianza es el que probablemente más miedo tiene. Es la necesidad desesperada de demostrar valor, porque en el fondo no se cree tenerlo. ¿Has notado cómo algunos entran en una sala y hablan sin parar, como si el silencio los devorara? Esa urgencia por llamar la atención no nace de la seguridad, sino del pánico a ser ignorados. Y lo más irónico es que cuanto más intentan demostrar confianza, menos auténticos se ven. El mito nos dice que la confianza es dominar, pero la verdad es otra. La confianza real no necesita teatro, no necesita aplausos ni testigos, y justo ahí aparece la paradoja que casi nadie te cuenta, porque hay algo mucho más poderoso que esa falsa fuerza que todos intentan imitar. No te mostraré la típica enseñanza que has visto en todos los vídeos, donde te dicen que la confianza está en el silencio. Eso ya lo has escuchado en infinidad de vídeos. Si bien el silencio es algo de suma importancia, la calma es la que realmente tiene importancia aquí, porque la mayoría piensa que la calma es pasividad. El que grita pierde el control, el que interrumpe revela ansiedad, pero el que mantiene la calma desconcierta, porque no entra en la lógica de la confrontación. La serenidad, en lugar de ser pasividad, se convierte en una forma de dominio invisible. Piensa en esto. La calma no es ausencia de emoción, es la capacidad de sostenerla sin que te derrumbe, y eso intimida más que cualquier grito. No porque busques intimidar, sino porque proyectas algo que pocos poseen, libertad frente a la opinión ajena. Y aquí está lo más inquietante. Las personas más seguras no se sienten obligadas a ganar la partida, y justamente por eso, casi siempre terminan ganándola sin hacer nada. Imagina a una joven en una entrevista de trabajo. Frente a ella, 3 personas con gestos serios y preguntas rápidas que parecen más un interrogatorio que una conversación. Todo marcha bien, hasta que uno de los entrevistadores, con tono arrogante, le dice: «No parece que tengas la experiencia suficiente para este puesto. ¿De verdad crees que puedes manejarlo?». Ese tipo de comentario normalmente aplasta. Muchos reaccionan defendiéndose con desesperación, soltando un discurso ensayado o enumerando méritos para probar su valor. Pero ella hizo algo distinto. Respiró, sostuvo la mirada y dijo con calma: «Es posible que tengan razón. Y justo por eso me interesa este reto, porque si todo estuviera bajo control, no estaría aprendiendo nada nuevo». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier currículo. Nadie lo esperaba. En lugar de mostrarse insegura, expuso con naturalidad su vulnerabilidad y la transformó en fortaleza. Lo interesante es que esa respuesta no solo cambió la atmósfera de la sala, también cambió la forma en que era percibida. Dejó de ser la candidata que debía probar algo, para convertirse en la persona que tenía la valentía de ser auténtica bajo presión. Y ahí está el punto. La vulnerabilidad, lejos de restar, puede ser la llave que abre puertas que la arrogancia nunca toca. Lo curioso es que este tipo de fuerza silenciosa no solo aparece en historias anónimas, también se ha visto en escenarios donde el mundo entero observaba. Piensa en Melinda Gates,
cuando fue interrumpida en público por un hombre que cuestionó su capacidad de liderazgo. Cualquiera habría reaccionado con enojo o con un discurso defensivo. Ella no. Simplemente lo miró y le preguntó con serenidad: «¿Puedo saber qué te lleva a pensar así?». No fue un ataque, tampoco un acto de sumisión. Fue presencia pura, y esa calma desarmó por completo la situación. Ignaz Semmelweis, un médico del siglo XIX, expuesto vergonzosamente por sugerir que los doctores debían lavarse las manos antes de operar. Sus colegas lo llamaban loco. Podía haber cedido, podía haber gritado, pero eligió mantenerse fiel a su verdad, incluso cuando eso significó soledad y rechazo. Su calma en medio de la tormenta salvó millones de vidas, aunque él no vivió para ver el reconocimiento. Incluso en el mundo moderno lo vemos. Cuando un periodista le preguntó a Barack Obama, en plena conferencia, si se sentía realmente capaz para liderar un país en crisis, todos esperaban una defensa larga, pero él solo sonrió, hizo una pausa y contestó: «Ese es un juicio que hará la historia, no yo». No necesitó imponerse. La calma fue suficiente para proyectar confianza. Todos estos momentos, ya sean en el ámbito personal o profesional, comparten una característica fundamental. En ninguno de ellos se intentó demostrar desesperadamente el propio valor, la superioridad o la infalibilidad. Por el contrario, lo que verdaderamente inspiró respeto y confianza fue la aceptación serena y valiente de la vulnerabilidad inherente a la condición humana y una calma inesperada que emanaba de esa autenticidad. Esta cualidad, la de reconocer y abrazar las propias imperfecciones sin temor a ser juzgado, es precisamente la que distingue a los líderes genuinos de aquellos que solo proyectan una imagen cuidadosamente construida de seguridad, mientras que estos últimos pueden inspirar una obediencia superficial basada en el miedo o la admiración por una fachada. Los verdaderos líderes forjan conexiones profundas y duraderas, cultivando un entorno de confianza y lealtad a través de su transparencia y humanidad. Ser auténtico siempre suena como la respuesta perfecta. Todos dicen: sé tú mismo. Muéstrate tal cual eres, no finjas para agradar. Pero la verdad es que ser auténtico es incómodo y en muchos casos doloroso, porque la autenticidad no solo revela tu luz, también expone tus sombras. La sociedad, en realidad, nos entrena para usar máscaras. Desde niños aprendemos a no llorar en público, a sonreír aunque estemos enojados, a levantar la mano con seguridad aunque no sepamos la respuesta. El mensaje es claro: lo importante no es lo que sientes, sino lo que aparentas. Y crecer con esa programación hace que, cuando decides quitarte la máscara, la gente no sepa cómo reaccionar. ¿Te ha pasado que cuando dices lo que piensas sin filtros, alguien te responde: «Uf, estás siendo muy intenso», o «mejor cállate para no hacer problemas»? Ese es el costo: incomodar. Mostrarte como realmente eres es un acto de rebeldía en un mundo que prefiere la versión editada de las personas. Y lo más duro es que esa incomodidad muchas veces trae consecuencias. Amigos que se alejan porque ya no encajas en el papel que cumplías para ellos, familiares que te juzgan porque no entienden tus elecciones, o incluso amigos que te etiquetan de raro o demasiado honesto. Ese es el precio de la autenticidad: perder aceptación. Y perder aceptación duele, porque el ser humano está diseñado para pertenecer. Nuestro cerebro lo interpreta casi como una amenaza. Si no me quieren, no estoy a salvo. Pero aquí viene la paradoja: mientras más intentas agradar, menos te sientes completo. Y cuando finalmente te atreves a pagar el precio de ser real, sucede algo inesperado. Sí, pierdes la aprobación de algunos, pero ganas algo infinitamente más valioso: la paz de no tener que demostrar nada. Mira a figuras de la historia como Nietzsche, Jung o incluso artistas contemporáneos que fueron ridiculizados en vida por no seguir la corriente. Muchos murieron sin reconocimiento, pero hoy son referentes universales. ¿Qué nos enseñan? Que la autenticidad siempre cuesta, pero lo que construye permanece mucho más allá de los aplausos del momento. Y lo mismo ocurre en lo cotidiano. Tal vez perderás ciertas amistades, tal vez habrá miradas de juicio, tal vez algunos no te entiendan jamás, pero las personas correctas, las que resuenan con tu esencia, llegarán y se quedarán, porque no están enamoradas de tu máscara, sino de lo que realmente eres. El precio de la autenticidad no es barato.
Te pide coraje, te pide paciencia, te pide soledad en algunos momentos, pero la recompensa no se puede comprar con nada más. Es la libertad de respirar, sin filtros, sin actuaciones y sin miedo constante a ser descubierto. Porque aquí está el secreto. El verdadero fracaso no es ser rechazado por otros. El verdadero fracaso es pasar la vida entera rechazándote a ti mismo para ser aceptado por los demás. Quizás el problema no es que usemos una máscara, sino que nos hemos convertido en demasiadas personas a la vez. Una para el trabajo, otra para la familia, otra para redes sociales, y cada una exige energía distinta, gestos distintos, incluso un tono de voz distinto. Con el tiempo, lo que cansa no es fingir, sino tener que sostener tantas versiones al mismo tiempo. La neurociencia lo llama disonancia interna, cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces van en direcciones diferentes, y esa fragmentación es la que nos deja agotados, aunque no hayamos hecho nada físico. No es estrés del cuerpo, es estrés del alma. Lo contrario de esto no es ser uno mismo, en el sentido trillado de la palabra. Lo contrario es integración, cuando ya no necesitas separar tu vida en compartimentos, cuando puedes ser la misma persona frente a tu jefe, tu pareja o contigo a solas. No perfecto, no invulnerable, simplemente coherente. Cuando logras esa integración, la energía que antes gastabas en sostener múltiples versiones de ti se libera. Dejas de vivir como un actor con demasiados papeles y empiezas a sentirte como alguien que por fin interpreta un solo rol. El propio, porque no se trata de tirar la máscara al suelo en un acto dramático. Se trata de dejar de fragmentarse poco a poco, hasta que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a hablar el mismo idioma. Y eso es magnético, porque muy pocas personas lo logran. Tal vez toda tu vida has creído que la confianza era algo que tenías que conquistar, que era un premio reservado solo para quienes hablan fuerte, nunca dudan y siempre parecen tener las respuestas correctas. Pero lo cierto es que ese ideal nunca existió. Era solo una proyección, una actuación sostenida por miedo. La verdadera confianza no es algo que alcanzas al final de un largo camino. No es un diploma que alguien te entrega cuando cumples con ciertos requisitos. Es mucho más simple, aunque casi nadie se atreve a aceptarlo. La confianza aparece cuando dejas de pretender, y sin embargo, lo simple no siempre es fácil, porque dejar de pretender significa renunciar a algo que te ha acompañado toda la vida, la necesidad de aprobación. Significa aceptar que habrá quienes no te entiendan, que habrá quienes te juzguen, que incluso habrá quienes se alejen. Ese es el precio de la coherencia, y es un precio que asusta. Pero piensa en esto. ¿Qué es más caro? ¿Ser malinterpretado por algunos o pasarte la vida entera malinterpretándote a ti mismo? ¿Qué pesa más? ¿Un par de críticas externas o décadas de vivir en deuda con tu propia voz? Lo curioso es que, cuando decides pagar el precio de la autenticidad, lo que parecía una pérdida se convierte en ganancia. Sí, algunos dejarán de verte igual, pero también llegarán personas que reconocerán en ti algo raro y valioso, alguien que no finge. Y esa conexión, la que nace sin máscaras, es mucho más profunda que la aceptación superficial de una multitud. La coherencia es magnética porque es escasa. La mayoría vive dividida entre lo que siente y lo que muestra, entre lo que piensa y lo que dice. Pero cuando logras alinear esas partes de ti, cuando ya no necesitas un guión para existir, entonces sucede algo extraño. Las personas se sienten seguras a tu lado, no porque actúes como líder, sino porque tu presencia les recuerda lo que ellas también desean ser. Por eso digo que la confianza no grita, no necesita imponerse, no mendiga atención. La confianza real respira en silencio, pero llena el espacio entero. Y quizá, lo más importante, no tienes que esperar a convertirte en alguien diferente para experimentarlo. No tienes que repetir mantras frente al espejo ni imitar posturas de poder. Basta con soltar, aunque sea por un instante, la necesidad de demostrar, respirar hondo, mirar a tu alrededor y recordar que no necesitas nada más para ser válido aquí y ahora. La vida es corta, demasiado corta, para pasarla interpretando un papel. Y si hay un regalo que puedes darte a ti mismo, es este: la libertad de ser coherente, de hablar con tu propia voz, aunque tiemble, de aceptar tus errores, sin sentir que eso te quita valor, de existir sin pedir disculpas por ser quien eres. Tal vez
la confianza no sea la meta que pensabas. Tal vez no esté al final de un largo proceso de perfeccionamiento personal. Tal vez siempre estuvo contigo, esperando a que dejaras de intentar conquistarla. La pregunta es, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Seguirás cargando con la máscara y la fragmentación? ¿O vas a atreverte a caminar ligero, aunque eso signifique ser malinterpretado? Porque al final, la verdadera fuerza no es la que hace ruido, es la que se queda contigo en silencio, cuando las luces se apagan y no queda nadie más que tú. Ahora me encantaría saber tu opinión. Déjame un comentario con una sola frase. Elijo ser real, para que sepamos que somos más los que buscamos autenticidad en un mundo lleno de apariencias. Y si quieres seguir explorando este tipo de conversaciones, suscríbete a Beiros, Tuana.